Capítulo 13. El avance sobre Savonius fue mesurado, propuso Gabran. Los planes de los altos mandos claramente necesitaban una reorganización apresurada tras el desastroso desembarco, dada la cantidad de muertos y daños causados. Compañías enteras habían perecido en la conflagración, sin siquiera tener la decencia de dejar su equipo en condiciones aceptables para su uso posterior. Los vehículos habían quedado destruidos, lo que significaba que las tropas, que de otro modo habrían avanzado a toda velocidad en un asalto mecanizado, ahora avanzaban penosamente por un terreno, a decir verdad, bastante sencillo, de praderas onduladas, sobre todo teniendo en cuenta el buen tiempo. Aún así, se percibía claramente que un plan de batalla real había sido sustituido por la actitud de "a por los herejes y a ver qué pasa". Sin embargo, dado que miles de personas ya habían muerto antes de incluso de que el enemigo apareciera en persona, la moral seguía siendo relativamente alta. Los perros químicos no se preocupaban por las bajas. Gabran simplemente se alegraba de no haber sido uno de los incinerados, y ese alivio le bastó para darle fuerza mientras avanzaban. ¿Y qué si los traidores habían asestado un golpe tan duro tan pronto? Gabran seguía vivo, y eso era lo único que le importaba. Los Kriegs también parecían indiferentes. Gabran los había visto a lo lejos, arrastrando los pies con esos estúpidos abrigos y respiradores que todos llevaban. Todo el mundo sabía que a los cuerpos de la muerte no les importaba morir. Estaba en su nombre. Quizás los que seguían vivos lamentaban no haber sido reducidos a cenizas. No sería ni mucho menos lo más extraño que Gabran había oído sobre ellos. Bueno, eso le parecía bien. Los cuerpos de la muerte podían quedarse con los rayos láser del enemigo, o con las balas de las ametralladoras automáticas, o con cualquier otra inmundicia herética que se les ocurriera a los traidores, y Gabran seguiría vivo para degollar gente y servirse de todo lo que no estuviera atornillado. «Oye, Dras», le gritó al hombre que tenía a su izquierda, «deberías venir por aquí, es mucho más fácil». Gabran seguía el rastro de uno de los exploradores salamandra, que había aplanado la hierba de forma muy agradable, dejando al descubierto todos los baches y desniveles ocultos del terreno. Siempre que evitaras torcerte un tobillo en un surco dejado por las huellas, era apenas más difícil que caminar por un camino. Dras simplemente le dedicó una leve sonrisa. «Estoy bien». Para ser justos, seguía el ritmo de Gabran sin apenas esfuerzo, caminando zancadas por la hierba alta como si nada. Dras sabía que la hierba parecería insignificante, pero también sabía que no era de fiar. Esa maldita hierba podía ralentizarte y agotarte incluso antes de encontrarte con el enemigo. Algunos de los otros perros químicos, menos listos que Gabran, para elegir la ruta, lo estaban descubriendo por las malas, resoplando y jadeando, mientras intentaban seguirle el ritmo, incapaces de soportar el golpe a su orgullo y hacer lo mismo que él. «Entonces, ¿por qué crees que no nos están bombardeando?», preguntó Morten a su lado. Ella había sido lo suficientemente inteligente como para caminar con él, principalmente porque, según dijo, sus piernas eran tan cortas que cualquier tipo de marcha era discriminatoria contra ella. Gabran hizo una mueca. No lo había pensado hasta ahora, pero ahora que Morten lo había mencionado, le vinieron a la mente imágenes repentinas de proyectiles de Earthshaker o algo similar, cayendo en picado sobre ellos sin previo aviso para apartarse. Pero, con el tiempo justo para ver venir su muerte y darse cuenta de que no podía hacer nada al respecto. «Quizás no tengan artillería», dijo con esperanza. «No sabemos qué tienen. Tal vez esa maniobra en el lugar de aterrizaje fue todo lo explosivo que tenían y fue solo un intento desesperado por asustarnos». «Tal vez», dijo Morten, pero Gabran notó que no estaba convencida. «No es que quiera que nos bombardeen, pero me pregunto qué estarán tramando, porque si están tramando algo, deben pensar que les irá mejor que bombardearnos, y eso no me hace sentir bien». «A veces odio tu lógica», murmuró Gabran. Tenía razón, sin embargo. Era una columna que avanzaba lentamente con mucha infantería, y eso parecía un buen blanco para la artillería, ahora que lo pensaba.
Aún así, ¿qué se podía hacer? Esta era la vida de un soldado penal, o de cualquier soldado para el caso. No se lanzaba contra lo que le arrojaran esos bastardos, porque aunque pudieras salir con vida, lo único que te esperaba si te dabas la vuelta era la boca del cañón de la pistola Bolter de un comisario. Además, aunque Gavran no se consideraba particularmente piadoso, tenía la idea de que el emperador podría tener misericordia incluso de su alma empapada de asesinatos si moría cometiendo asesinatos en su nombre. Mientras que eso definitivamente no era una opción si a dicha alma le volaban agujeros por cobardía. Tenemos terreno por delante, comentó Morten, mientras seguían avanzando con dificultad. Me da la sensación de que es territorio de emboscada. Para eso están los exploradores, se burló Gavran. Señaló vagamente en dirección al explorador Salamandra que seguía en la pareja de centinelas que apenas se veían a la izquierda, avanzando con gigantescas aves acorazadas hacia las cretas rocosas y las colinas bajas a las que se acercaban. Encontrarán cualquier cosa que nos esté esperando. ¿Y por qué no están los exploradores?, preguntó Morten. Ella se apartó de él y alzó la voz. Oye, sargento, ¿tienes alguna idea de por qué los exploradores no están haciendo reconocimiento? El capitán dijo que tenía algo que ver con el equipo defectuoso, respondió Phineas Finney. Los pilotos no conseguían buenas lecturas y no podían ver nada sin volar tan bajo y despacio que serían vulnerables a cualquier freaker con una granada crack y un buen brazo. Así que la guardia los está haciendo con caminantes, reptadores y nuestros propios ojos. No puedo tener buenas lecturas, le dijo Morten en voz baja a Gavran. ¿Te recuerda algo? Gavran gruñó. Me suena mucho a Bela VI. Aquello había sido duro. Unos tecnosacerdotes renegados y su chatarra robótica. Los Auspets habían quedado cegados y los vehículos eran poco fiables, y los altos mandos acabaron recurriendo a la fuerza bruta de los soldados para cumplir la misión. Resultó que ni siquiera los tecnoherejes podían resistir los rayos láser y los misiles crack, sabían suficientes. Fue allí donde Gavran descubrió que había cierto botín que los comisarios no dejaban coger, con o sin la promesa de los perros químicos, porque no confiaban en que no infectara todo con algún tipo de tecnovirus. Espero que sea como Bela VI, dijo Morten. No estuvo tan mal. Hizo una pausa. Bueno, fue un infierno, pero ya sabes a lo que me refiero. Podría ser peor. Podrían ser orcos, concedió Gavran. Había sido una pequeña incursión orca, pero la última que quería ver. Los robots y demás eran extraños, especialmente las versiones retorcidas y rebeldes, y eso, en cierto modo, facilitaba su aceptación, porque uno no sabía cuánto daño podían soportar. Le había volado la mitad de la cara a un orco con un disparo certero de rifle láser cuando sus trincheras fueron asaltadas, pero la maldita cosa siguió atacándolo hasta que el resto del escuadrón también lo acribilló, dejándolo convertido en un cadáver humeante a apenas 2 metros de sus pies. Nada de tamaño similar a un humano, que viviera, respirara y sangrara como un humano, debería ser capaz de soportar tanto castigo y seguir avanzando. Sí, bueno, yo también he oído algo sobre este lugar, dijo Morten en voz baja. No son orcos, sino renegados. Ya sabes, marines espaciales renegados. ¿Qué fue eso, soldado? Ladró Phineas desde justo detrás de ellos. Gavran dio un respingo y él y Morten se giraron bruscamente. ¿Cómo lo había hecho? Te retractarás y rogarás perdón en la tierra, espetó Phineas, clavando un dedo rígido en la carne justo encima de la clavícula izquierda de Morten. Los santos guerreros de la Adeptus Astartes no se convierten en traidores. La mejilla de Morten se crispó, pero Gavran supo que era mejor no decir nada. Phineas no dudaría en atacar con un cuchillo a cualquiera que se atreviera a contradecirla en asuntos que ella consideraba religiosos, y de eso sabía muchísimo. Mejor dejarla salirse con la suya que acabar con la garganta cortada por un rumor. ¡Atención!, dijo una voz. Era atrás. El recién llegado tenía su rifle láser en alto y corría hacia adelante. Gavran se giró bruscamente para mirar hacia donde había ido, tanteando su propia arma y buscando lo que Draz había visto. No tardó mucho en encontrarlo.
Un enjambre de figuras de extremidades largas, casi insectoides, emergidas del suelo, desprendiéndose de la red de camuflaje y saltando sobre el salamandra Scout con una velocidad de agilidad antinaturales. Gabran vio proyectiles luminosos disparando a quemarropa contra la tripulación, y los cuerpos arrojados por la borda, antes incluso de que dejaran de moverse. ¡Enemigo!, gritó Draz y comenzó a disparar. Su rifle láser pulsó 1, 2, 3 veces, y cada vez una figura distante y desgarbada se estremeció. Una cayó, pero las otras dos simplemente se tambalearon, con una tenue pátina de chispas que surgían cuando el rayo láser impactaba contra la armadura metálica, o, como Graban se inclinaba cada vez más a creer, una extremidad mecánica. Sí, eso tenía toda la esencia de Bela Sexto, con esos malditos soldados mecánicos que habían sido todos retorcidos y pervertidos. Apuntó con su propio rifle láser, pero no pudo fijar bien el objetivo a esa distancia, ni siquiera con la mira que había robado. ¿Qué clase de tirador bendecido por el emperador era Draz? ¡Adelante!, ladró Phineas alzando su motosierra. ¡Purifica ese vehículo! El equipo se lanzó a la carretera, intentando alcanzar una distancia en la que cualquier otro jugador, aparte de Draz, pudiera ser efectivo. Gabran notó que correr no lo detenía de alguna manera. Draz seguía acertando disparos que daban en el blanco. ¿Qué demonios es él?, preguntó Morten, resoplando desde su lado. ¿A quién le importa si está de nuestro lado?, replicó Gabran, pero Morten simplemente negó con la cabeza. No seas tonto, Grab. Nadie que dispare así está de nuestro lado. Y por supuesto tenía razón. Nadie estaba del lado de los perros químicos, ni siquiera otros perros químicos, desde luego no los oficiales. Era difícil olvidar que él, Morten Sorry y los demás eran prescindibles, incluso más que la guardia regular. Quien quiera que fuera atrás, definitivamente no era prescindible. Eso significaba que no era un perro químico. Bueno, eso era algo que consideraríamos más tarde. En ese momento, el enemigo había atacado a un salamandra y había que solucionarlo. Gabran se agachó cuando una bala brillante pasó zumbando por encima de ellos. Ahora estaban entrando en el alcance de las armas enemigas. Claro, suponiendo que no fueran capaces de tomar el control. El salamandra giró bruscamente con un rugido de motores y el chirrido de las orugas, y Gabran se encontró frente a frente con un cañón automático repentinamente demasiado cerca y un bolter pesado, igualmente inoportuno. ¡Abajo!, gritó Phineas, y el pelotón se lanzó de cabeza a la hierba alta mientras las armas del salamandra abrían fuego. Gabran oyó los gritos y las repugnantes y húmedas detonaciones cuando las municiones de gran calibre impactaron contra los pelotones que vendían detrás y que no habían sido tan rápidos en ponerse a cubierto. Entonces, los motores del salamandra rugieron de nuevo, y a través de los largos tallos que lo ocultaban de la vista, sino del peligro, vio cómo el vehículo giraba bruscamente y se alejaba a toda velocidad, no huyendo de ellos, como harían los saqueadores, sino en diagonal, hacia la gran y dispersa masa del avance imperial. Empezó a preguntarse para qué lo querían, pero luego se dio por vencido. Incluso los mecánicos del Imperio eran inescrutables, así que ¿quién podría adivinar los procesos mentales de aquellos cuyos circuitos estaban completamente retorcidos? A Phineas no le importó. Se puso de rodillas, señaló y gritó: ¡Arrus! ¡Arrus! El de la media cara levantó de un salto y desenganchó la venerable pistola de plasma del escuadrón. Gabran volvió a agacharse, cubriéndose la cabeza con las manos como si eso fuera a ayudar. La pistola de plasma nunca se había sobrecalentado, como lo demostraba el hecho de que seguía intacta, pero había visto a soldados de otros escuadrones explotar en su propio sol en miniatura, a veces llevándose consigo a uno o dos compañeros desprevenidos. Arroz murmuró una plegaria al emperador y apuntó por el cañón incandescente. Gabran no creía que fuera capaz de acertar tanto la cara a un frasco de plasma, pero tal vez, si el fin iba a llegar, era mejor tener el cerebro justo al lado para que fuera rápido. Arroz apretó el gatillo. Un rayo incandescente de energía voraz brotó de la boca roma del cañón de plasma, seguido de un silbido de vapor, pero el arma permaneció intacta y Harrus ileso.
Gabran giró la cabeza para ver el efecto que había tenido el disparo en la salamandra. Nada. Debió de fallar, ya que ni siquiera había una marca de quemadura en la pintura. El vehículo capturado siguió alejándose a toda velocidad, levantando terrones de tierra y hierba a su paso. «¡Él! ¡Comunícate!», ordenó Finia. «Solicita órdenes. ¿Seguimos avanzando?». «No son los únicos», dijo Morten, poniéndose de pie y señalando. «Sargento, mire». Los centinelas se agitaban como si estuvieran atrapados por serpientes invisibles. Entonces, antes de que Gabran pudiera comprender lo que sucedía, también ellos comenzaron a retroceder hacia las líneas imperiales, con sus multiláseres disparando sin cesar. Gabran apretó los dientes al ver cómo los rápidos disparos de luz superconcentrada empleaban un soldado tras otro, mientras que otros caían abatidos por las figuras más pequeñas que seguían las estelas de los centinelas, los artífices de esta rebelión de máquinas. Había un límite de la gratitud que se podía sentir hacia el emperador por una muerte que no fuera la propia, antes de que uno, de todos modos, se viera obligado a imaginarla como propia. Creo que los altos mandos se enterarán de esto que Kiel no logre pasar. Se sobreespalzó instintivamente cuando uno de los centinelas lanzó un misil enorme, aunque este se alejó rápidamente en la dirección opuesta. ¿Qué demonios? «Cazador asesino», dijo Morte con voz tensa. Algo explotó a la media distancia. «¡Van tras las hidras!». «Van tras las hidras», repitió Draz en voz baja desde junto a ellos, con el rifle láser bajado. Ni siquiera él iba a acertar a nada a esa distancia. Gabran le dirigió una mirada, pero el hombre barbudo simplemente miraba fijamente a los centinelas y al salamandra, como si no se hubiera dado cuenta de que había hablado. Sin embargo, un instante después, Gabran vio algo moverse a lo lejos, detrás de la cabeza de Draz, y fijó su atención en ello con la precisión de un instinto de supervivencia. «¡Traidores!», gritó, mientras figuras uniformadas aparecían sobre las cimas y crestas de las colinas, ahora que los vehículos de reconocimiento estaban fuera del camino. «¡Morteros en camino! Van por las hidras». «No grites, Yoracine. Te oigo perfectamente, aunque hables en voz baja. ¿Vas a hacer algo al respecto? Los espíritus de las máquinas claramente han sido corrompidos». «¿Qué quieres que haga? La tecnología es precisamente lo que los comandantes imperiales deberían esperar de este tipo de enemigo, así que tendrían que lidiar con ello ellos mismos. Estoy protegiendo las comunicaciones de las fuerzas para evitar escuchas. Si empiezo a interferir más con el orden normal de las cosas, atraeré precisamente el tipo de atención indeseada y pondrá en peligro nuestra posición. ¿Tienes miedo? No seas ridículo. Soy prudente. No soy un guerrero de guerra abierta, como tampoco lo son tú ni tu maestro, otro agente. Ninguno de nosotros puede luchar contra el enemigo como un ejército, y nuestro mejor trabajo se realiza cuando nuestra presencia pasa desapercibida. Te envío código para luchar por el control de espíritus de máquinas corruptos. No solo me expongo a un contraataque de que quizás no pueda defenderme adecuadamente, sino que también aumento la probabilidad de que alguien detecte una presencia que no debería estar aquí. Es adivina mi naturaleza, y mucho menos mi propósito. Nuestras opciones se reducirán considerablemente. ¿Qué vías son esas? En estos momentos, esta inserción dista mucho de ser una maniobra ágil. Mi unidad está recibiendo fuego de mortero desde una posición elevada. Estás vivo. En lugar de ser destrozado en el aire o incinerado al aterrizar, estás en el campo de batalla como uno más, con una probabilidad 100% mayor de sobrevivir a cualquier ataque directo, indirecto o percance fortuito de quienes te rodean. Se supone que debes ser adaptable cuando se presente una oportunidad. Puedes atacar o escabullirte, según convenga. Esto no solo supone una pérdida de tiempo, sino también de mis capacidades. ¿Él? ¿Me estás ignorando? Muchos vehículos Hydra fueron destruidos en la explosión inicial, ya que la artillería antiaérea se desplegó primero para proteger el desembarco. Los vehículos corrompidos habrán atacado y destruido a la mayoría de los unidades restantes en la vanguardia. Esta vez sin un ataque aéreo, y la columna no cuenta con la potencia de fuego especializada suficiente para repelerlo.
menos que vengan a bombardear esta zona concreta de pastizales. No veo que tiene que ver esto conmigo. Un momento. Ahí. Objetivo prioritario identificado. Coincidencia del 96% para el transporte. A toda velocidad, hacia el comandante de la ira de Dominica. Él repite y confirma. Objetivo prioritario identificado. A toda velocidad, hacia la ira de Dominica. Menos que tuvieras un búnker a mano, cosa que los perros químicos ciertamente no tenían. No había mucho que pudieran hacer contra un bombardeo de mortero, excepto cargar contra los bastardos que te bombardeaban y esperar que sus disparos fallaran. La piadosa Finia lo sabía muy bien, y había ordenado a todos avanzar, en una especie de avance a toda velocidad, y gritando que te dejaba las piernas vacías y los pulmones sin aliento, pero que soportabas, porque la única alternativa, era acurrucarte donde estabas hasta que un maldito proyectil de mortero te volara las extremidades en diferentes direcciones y tu alma se encontrara con el emperador. Gabran corrió como nunca antes, los pasos resonando con un golpe seco y fuerte a través de su cuerpo mientras se impulsaba hacia adelante, impulsado por los dos motores de autopreservación y rencor. No hubo aviso cuando Draz se apartó. Estaba justo delante de Gabran, moviéndose con fluidez, en lugar de tambalearse hacia adelante en una caída permanente postergada como los demás, y de repente ya no estaba. Gabran parpadeó y ralentizó el paso un segundo, mientras seguía con la mirada al otro hombre que aceleraba, de vuelta hacia las líneas imperiales a una velocidad increíble. Finia levantó su pistola Volter para dispararle por decisión, luego la bajó de nuevo con una expresión de incredulidad. Draz ya estaba fuera de alcance. Se quitó la chaqueta y saltó por la hierba con una velocidad y agilidad que habrían sido dignas de un jinete salvaje por una bestia química. «Eso no es posible», dijo Gabran, a pesar de lo que veía en sus propios ojos. «Ese no es nuestro problema», dijo Finia. En cierto modo, era el sargento perfecta. Sabía perfectamente cuándo ignorar algo para centrarse en lo que podía controlar. «Ahora muévete, soldado. La obra del emperador te espera».